Seguimos acompañando con las noticias y el diálogo a través de Corape Digital TV. El Frente Nacional Antiminero, mediante un comunicado, ha hecho una alerta a las comunidades y pueblos de base que se encuentran en resistencia en defensa de sus territorios en contra de los proyectos mineros, a propósito de la consulta prelegislativa de la reforma a la ley minera. Ha convocado a rechazar la mencionada convocatoria. ¿Cuáles son los argumentos y la decisión que se ha tomado el Frente Nacional Antiminero? Vamos a dialogar con José Cueva. Él es uno de los dirigentes del colectivo a nivel nacional. Bienvenido a la Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador, Corape. Muy buenas tardes, muchas gracias, un gusto y un saludo a toda la audiencia. ¿Cuál es el contenido de la consulta prelegislativa por la cual ustedes están en contra de este proceso? Bueno, se trata de otra reforma más a la ley de minería. Vale indicar que esta ley fue aprobada en el año 2008. Apenas terminada la Asamblea Constituyente, fue la primera ley que el así llamado Congresillo, que quedó autoconformado luego de la Asamblea Constituyente, aprobó, ¿no? Esta ley se debió al mandato minero que sacó la Asamblea Constituyente, en la cual se establecía cuáles deberían ser las reglas del juego para la minería en el Ecuador. Lamentablemente, la ley minera que aprobó el Congresillo de ninguna manera recogió los aspectos del mandato minero de la Constituyente, y lo que hizo fue una ley que no fue hecha por los congresistas ecuatorianos, fue una ley contratada a una empresa chilena. Los chilenos hicieron esta ley, los asambleístas ecuatorianos ni siquiera tuvieron capacidad para debatirlo, y a partir de ese momento esta ley, hecha a gusto y favor de las empresas multinacionales, ha sido reformada en innumerables ocasiones, cada vez para darle más facilidad a la industria minera, generando exenciones tributarias, generando facilidades de tipo ambiental y de tipo normativo, es decir, haciendo cada vez más laxa la normativa nacional, quitando cada vez más poderes y más posibilidades de control a las autoridades locales, no se diga a las comunidades. Entonces, esta ley, así como está el día de hoy, es una ley hecha por y a favor de la industria transnacional minera. Esta nueva reforma, sin duda, es un paso más para seguir favoreciendo a esta industria. Así que, frente a esa realidad a la que nos hemos visto enfrentados las comunidades, los pueblos, las organizaciones, rechazamos absolutamente cualquier intento de reforma ya de esta ley, porque nos parece realmente que para los pueblos y las comunidades es intrascendente, porque no está hecha para favorecernos, sino para favorecer a las empresas mineras. Al mismo tiempo, es claro que el Estado ecuatoriano es un Estado que le ha fallado al país, que le ha fallado a los pueblos y a las comunidades. Tanto la Asamblea como la principal función, la presidencia, se encuentran en un total proceso de deslegitimación, con una nula aprobación de la ciudadanía, y por tanto, un proyecto de tanta trascendencia para el futuro del país como lo es la minería a gran escala, no puede ser llevado adelante por estas entidades del Estado con tan poca credibilidad, con tanta deslegitimación por el pueblo ecuatoriano y con tremendos indicios de corrupción y de vinculación con las empresas mineras, ¿no? Esto podemos detallarlo si usted gusta, pero eso está totalmente comprobado. Entonces, en ese sentido, las comunidades, los pueblos, las organizaciones que están en resistencia a los proyectos mineros, hemos invitado a desconocer este proceso fatuo de consulta prelegislativa, que no nos va a llevar a ningún lado, que más bien pretende legitimar una ley hecha entre gallos, y una reforma a la ley hecha entre gallos y medianoche, a gusto y paciencia y placer de las empresas transnacionales. Así que nosotros pensamos que el tema de la minería es algo serio, que no puede ser tratado en la oscuridad y en los cuartos y los pasillos de los hoteles a los cuales las multinacionales invitan tanto a funcionarios como a asambleístas, a los cócteles y a los brindis, y por debajo les pasan el aceite, como se dice, para que estas reformas vayan a la ley. Entonces llamamos a la rebeldía, llamamos a la desobediencia, a que no se acepte el proceso prelegislativo, y vamos a ir poco a poco construyendo con las comunidades y con los pueblos un futuro que realmente nos interesa, nos sentamos representados, no por estos políticos falsos que engañan en las elecciones, que dicen una cosa y el rato que entran
a gobernar, hacen otra. Entonces, esos son los motivos, mi estimado señor periodista. Si bien usted recuerda la deuda que aún mantienen, en este caso desde la legislatura y el Ejecutivo, el mandato minero no se ha cumplido, pero a raíz de aquello se han realizado, han hecho intentos de hacer reformas a la normativa vigente relacionado al tema minero. ¿Cuáles son los temas, además que usted mencionó, cuáles son los temas que les preocupa en este momento a los territorios que están en resistencia? Y sin duda este proceso de consulta será quizá uno más de lo que en la legislatura no se ha logrado poner una normativa que favorezca para el bien tanto del país y también de los pueblos y nacionalidades que ahora están en este proceso de resistencia, José. La legislatura y el gobierno no van a hacer nada a favor de las comunidades, eso ya lo sabemos, no van a hacer nada a favor del ambiente, ¿no? Eso está claro, lo estamos constatando día a día. Por tanto, las reformas que se incluyan en esta ley, sinceramente, no las vamos ni siquiera a mirar, porque no tiene ningún sentido, porque la misma industria minera lo ha aceptado, el mismo Ministerio de Ambiente y de Minas lo ha aceptado. Todos los procesos de minería son ilegales. Ninguno ha cumplido con la Constitución, con la demanda que hay en la Constitución de realizar procesos de consulta ambiental y de consulta previa, libre e informada. Ningún proyecto minero hasta ahora lo ha cumplido, de más de 200 que están en la actualidad. Tal es así que 2 sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Provincial de Imbabura ya han suspendido 2 grandes proyectos mineros, el proyecto Río Magdalena en el Bosque Protector Los Cedros, el proyecto Yurimagua en Junín, ¿no? A cargo de la Codelco, el último, Cornerstone el primero, los 2 con la empresa nacional minera, los 2 con licencias y permisos ambientales aprobados por el Ministerio del Ambiente, con concesiones otorgadas por el Ministerio de Minas, y ahora la justicia ecuatoriana, las más altas cortes constitucionales, declaran que estos son proyectos ilegales. Por tanto, no tiene ningún sentido reformar una ley que está avalando un proyecto que es ilegal, que es inconstitucional. Por eso, insisto, hemos llamado a la resistencia, a la rebeldía, a no acudir a esta farsa de consulta prelegislativa y luchar en contra de estos proyectos que son inconsultos, que van a cambiar drásticamente la vida de los pueblos, de las comunidades y de las ciudades de todo el Ecuador, que nos están enfrentando a una realidad terrible de un futuro de contaminación, de saqueo, de destrucción, que ingenuamente algunas personas piensan que pequeños sacrificios, ya hemos sacrificado todo. El Ecuador ha estado 50 años saqueado por el petróleo en la Amazonía. Nosotros como país no hemos logrado nada. Por supuesto, personajes como el ministro Fernando Saltos, ellos sí han sido parte de este saqueo, junto con la Chevron, junto con las multinacionales, destruyendo la Amazonía y haciendo del Ecuador un estado fallido. Por tanto, no estamos dispuestos a que se repita la historia, ¿no? No vamos a permitir que se repita la historia y decirle a todos esos piratas de los bufetes de abogados de las multinacionales, que son quienes promueven las reformas a la ley, que su trabajo es absolutamente ilegal e inconstitucional. Sin duda, el interés corporativo va a estar siempre presente sobre la realidad en la que viven las comunidades de los pueblos, y actualmente se ha abierto la brecha en los territorios, en varias provincias están en resistencia a las comunidades, y desde esa realidad en la que se encuentran las comunidades, José, quisiera consultarles cuáles deben ser los temas centrales que debe marcar la consulta prelegislativa, si fuera la iniciativa desde la legislatura en este caso. De lo contrario, pues esto es un juego que harían tanto para los pueblos que están en resistencia y quizá un favor para las empresas y las corporaciones que están presentes en el país. Cualquier ley que quieran impulsar de reforma a la ley de minería tiene que empezar por reconocer la obligatoriedad de realizar las consultas previas, libres e informadas para pueblos y nacionalidades, y las consultas ambientales para todas las comunidades. Para esto, primero tienen que hacer una ley de consulta previa y una ley de consulta ambiental. Ojo, mañosamente el gobierno pretende aprobar un reglamento a la ley ambiental para, a través de un decreto presidencial, aprobar el proceso
de consulta ambiental. Eso es ilegal, eso es otra ilegalidad más del gobierno. Tiene que haber una ley orgánica de consulta ambiental, una ley de consulta previa, libre e informada. Así está en la Constitución, así está en las sentencias. Entonces, eso es lo principal. Cualquier otra reforma que hagan a la ley de la minería, para los pueblos y nacionalidades, para las comunidades, es solo una mentira más, un engaño más, ¿no? Lo de fondo, a donde hay que ir a tratar, es a la base, a la consulta previa. Es decir, tienen que levantarse todas las concesiones mineras, no debe entregarse ninguna nueva concesión minera, no debe publicarse el catastro minero hasta que no existan estas leyes y se realicen los procesos transparentes y democráticos de consulta previa, libre e informada y consulta ambiental, con amplia información de los proyectos, de lo que es la minería, de lo que implica la minería, para que la gente pueda tomar decisiones informadas, no en base al chantaje de empresas que entran primero, ofrecen puestos de trabajo, generan dependencia tanto de las comunidades como de los funcionarios públicos que rápidamente son cooptados por las empresas y luego con una socialización pretenden hacer creer que eso es una consulta ambiental. No, señor. Las consultas previa, libre, informada o ambiental debe cumplir con todos los requisitos, todos los derechos, todas las atribuciones que tiene cualquier proceso de consulta popular, ¿no? Hasta que eso no exista, el resto, compañeros y compañeras, señores periodistas y las personas que escuchan, el resto es pura lavado de manos de las empresas transnacionales que han venido a mandar, que le controlan al gobierno, que controlan a los ministerios. Estamos viendo cómo los ministros son parte de este proceso de puertas giratorias. Salen de las empresas, entran a los ministerios, salen del ministerio, van a las empresas. Así estamos viendo a Fernando Saltos, abogado de la Chevron. Así vimos a Benalcázar, así vimos a Manrique, todos, al ministro que tuvo que salir corriendo, Vera Grunauer, todos trabajando a favor de las empresas mineras. Son una vergüenza para la sociedad ecuatoriana, como estas empresas internacionales con un prontuariado terrible en otros países han venido aquí a querer comprar la conciencia, y claro que lo han hecho en el caso de los políticos, en el caso de los funcionarios corruptos, pero no de las comunidades y los pueblos que resisten. Justamente, como mencionabas usted, esta es una preocupación que genera ahora en los territorios, que principalmente está en resistencia, y obviamente otras organizaciones sociales que también están pendientes del accionar. ¿Cuáles son las acciones que van a promover en los territorios para negar esta consulta prelegislativa? ¿Cómo están organizando las bases, en este caso el Frente Nacional Antiminero, en los territorios? O sea, lo que nos han comentado los compañeros y las compañeras de los territorios es que no van simplemente a asistir a ninguno de esos procesos, no van a avalar con su firma ningún proceso fatuo de consulta prelegislativa que no responde a la realidad de las comunidades del país. Entonces lo que va a haber es un ausentismo, nadie va a acercarse, al menos de las comunidades. Seguramente estarán presentes los empleados de las empresas mineras, gente llevada, como hemos visto aquí en Imbabura del BIES, llevan a los ancianos, a los niños que reciben los bonos a esos procesos de socialización, sin decirles de qué se trata, les hacen firmar, les dan un sándwich, una cola y se fueron. Eso pueden hacer, son libres de hacer sus pantomimas, pero las comunidades, los pueblos no van a asistir a ese proceso. Nosotros hemos llamado a la resistencia, digamos, acogiendo lo que dicen las comunidades y los pueblos. Estamos presentando una serie de acciones constitucionales en contra de estos procesos ilegales del gobierno. Hemos presentado la inconstitucionalidad a la reformatoria, a este reglamento para la consulta ambiental. Hemos presentado acciones de protección en varios proyectos donde se está violando la ley, la constitución. Ese es nuestro lado y estamos a la espera de ver qué pasa, porque igual no hay gobierno, este es un gobierno acéfalo, y esperemos pues que pronto se solucione la situación política de este pobre país y que podamos pues de alguna manera influir para que se debata a fondo y se consulte y se decida democráticamente cuál debería ser el futuro del extractivismo en este país. Si queremos seguir con más de lo mismo, fracasando año tras año, década tras década, o queremos realmente ir hacia un modelo distinto para un desarrollo armónico en una época complicadísima de crisis ambiental, de crisis energética, de crisis alimentaria, y eso no se diga de crisis social como la que estamos viviendo,
y que eso es justamente producto del mal modelo de desarrollo que tenemos. Así que hasta que no cambiemos este modelo, pues no les vamos a dar vía libre a las multinacionales causantes de este problema planetario para que vengan a acabar con lo poco que nos queda en el Ecuador. En efecto, hasta tanto las organizaciones sociales como Frente Nacional Antiminero estarán a la expectativa de que las normativas se establezcan, se cambien y den un horizonte que de alguna otra manera no sea perjudicial para los pueblos y nacionalidades y organizaciones sociales que en este momento están en resistencia, y para lo cual los llamados a garantizar esos derechos establecidos en la Constitución son las autoridades tanto del Legislativo y como del Ejecutivo. Les agradezco mucho, José Cueva, por haber dialogado con los medios comunitarios del Ecuador, y estaremos pendientes de las reacciones que vayan generando frente a esta consulta prelegislativa. Como ha explicado en esta entrevista, pues no están de acuerdo los territorios que están en contra de la minería. Un gusto y un abrazo a la distancia, José. A ti y a toda la audiencia. Muchas gracias. En breve regresaremos con más informaciones a través de Corape Digital TV.